La brisa salada de Rapa Nui, isla de Pascua para el mundo exterior, mecía las palmeras y las antenas parabólicas de la estación geológica Kapiare. Era el año 2023 y el equipo de la doctora Elena Ríos, una mujer de ciencia y alma indómita, estaba a punto de irrumpir en un misterio que desafiaría toda lógica conocida. Su proyecto, financiado por un consorcio internacional y con un presupuesto que parecía sacado de una novela de ciencia ficción, consistía en un ambicioso programa de perforación profunda en el corazón geográfico de la isla. Querían desentrañar los secretos volcánicos de Rapa Nui, sus formaciones basálticas, quizás incluso hallar nuevas fuentes de energía geotérmica. Los gigantescos taladros vibraban con una potencia asombrosa, mordiendo la roca milenaria metro tras metro. Pero a 3 kilómetros de profundidad, donde la presión aplastaba los límites del acero, algo inesperado ocurrió. Los sismógrafos, acostumbrados al pulso constante de la Tierra, registraron una anomalía. No era un vacío, no era una falla geológica, ni siquiera un tipo de roca desconocido. Era una ausencia. Una zona que, a nivel subatómico, parecía carecer de vibración alguna. El geófono más sensible, calibrado para detectar el más mínimo murmullo subterráneo, arrojó una lectura imposible. Silencio absoluto. Al principio, pensaron en un fallo del equipo, una interferencia. Reiniciaron, recalibraron. El silencio persistía, una burbuja sónica de la nada, que no solo se mantenía estática, sino que, para horror de Elena, sus instrumentos empezaron a indicar que esa zona de nulidad se estaba expandiendo. Imperceptiblemente al principio, luego con una velocidad alarmante. Un cero en el corazón de la Tierra que se extendía como una mancha de tinta negra sobre un pergamino blanco. Los técnicos se miraban, sus rostros pálidos bajo la luz de los monitores. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del laboratorio. Era el tipo de silencio que grita. El tipo de silencio que, si se permitiera crecer, podría ahogar el mundo entero. Las lecturas se volvían cada vez más erráticas. Las ondas sísmicas se desviaban de formas antinaturales, como si chocaran contra una barrera invisible e inamovible. La perforación continuó, por órdenes de sus superiores, adentrándose ciegamente en esa anomalía, sin saber que cada centímetro perforado acercaba al mundo a una verdad que la humanidad había olvidado, o quizás había elegido enterrar. La isla, en su inmensa y solitaria belleza, guardaba un secreto más antiguo que la roca misma, un secreto que el eco de la modernidad estaba a punto de despertar. La quietud de la tierra respiraba, o quizás se preparaba para asfixiar. Bienvenidos, exploradores de lo oculto, de lo prohibido. Mi voz es solo el eco de relatos que la historia oficial se ha empeñado en sepultar. Hoy me atrevo a desenterrar una verdad tan antigua como la primera estrella, una verdad que yace bajo los pies de los gigantes de piedra de Rapa Nui. ¿Se atreven a escuchar? La historia que estoy a punto de compartir con ustedes no es un mero cuento de terror para la hoguera. Es un susurro cósmico, una advertencia grabada en el tuétano de la Tierra. Nos transportaremos a un siglo XVIII convulso, a una isla que, a pesar de su aislamiento, no pudo escapar a las garras de una entidad que se alimenta de la conciencia misma, una nada que devora el pensamiento y la emoción. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre los Moai, esos centinelas pétreos que miran al mar con ojos vacíos. ¿Y si su propósito no era religioso, sino de contención? ¿Y si su función era la de suprimir un horror tan primordial que su mera existencia amenaza la cordura? ¿Qué sucede cuando una civilización, por orgullo o ignorancia, olvida el verdadero significado de sus pilares?
La respuesta es un silencio que se traga la luz, el sonido, la vida misma. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de esta pesadilla histórica, tengo un regalo especial para aquellos valientes que se atreven a seguirme en esta travesía. Como saben, su apoyo es el combustible que mantiene encendida la antorcha de estas narraciones. Por ello, entre todos los que dejen un me gusta a este video, se suscriban al canal si aún no lo han hecho y compartan en los comentarios su teoría más descabellada sobre lo que realmente pudo haber sucedido. En Rapa Nui sortearemos una réplica artesanal de un moai, elaborada con piedra volcánica auténtica de la isla. Un pequeño fragmento de ese misterio, un talismán, o quizás una advertencia, para que nunca olviden el poder del silencio y lo que puede esconder. Participar es sencillo y su valor incalculable. Ahora, respiren hondo, porque la marea del tiempo nos arrastra hacia un pasado donde el sol se ponía no solo sobre el horizonte, sino también sobre la mente de los hombres. Dejemos que los ecos del pasado nos guíen hacia la verdad. Retrocedamos en el tiempo, amigos míos, hasta el siglo XVIII, a una Rapa Nui, que ya no era el paraíso próspero de antaño. El aire, aunque puro y salino, cargaba un hálito de melancolía. Las grandes flotas de canoas que alguna vez surcaron el vasto Pacífico, uniendo islas y transportando conocimientos, eran ahora un recuerdo nebuloso. La exuberante vegetación, antes un manto verde que cubría la isla, había cedido su lugar a pastizales desolados y unos pocos bosquecillos dispersos. Los gigantes moai, que por siglos habían vigilado la costa con su mirada pétrea, yacían ahora derribados, sus cuencas oculares vacías apuntando al cielo, testigos mudos de una civilización en declive. La sociedad Rapa Nui, que una vez fue el pináculo de la ingeniería y la fe, se desangraba en una guerra interna despiadada. Las dos grandes confederaciones tribales, los Kotuu y los Ko-Iti, se enfrentaban en una espiral de violencia por los menguantes recursos. La fe en los antiguos Ariki, los reyes sacerdotes descendientes directos de Otu Matua, el primer colonizador, había menguado. En su lugar emergía el culto del Tangata Manu, el hombre pájaro, un ritual anual que seleccionaba un campeón para la suerte de la isla, un desesperado intento por restaurar el equilibrio perdido. La creación de los moai, una empresa que había unido a generaciones enteras en un esfuerzo titánico, era ahora una habilidad olvidada, un arte perdido, una tradición relegada al folclore y a los relatos de los ancianos, cada vez menos creíbles. Las canteras de Rano Raraku, donde miles de figuras inacabadas yacían aún atrapadas en la roca, eran un cementerio de sueños petrificados. Se decía que los espíritus de los ancestros se habían retirado, dejando a sus descendientes a merced de su propia locura. Los pocos maorí que aún recordaban las historias antiguas lo hacían con la voz quebrada y la mirada perdida. Hablaban de un tiempo en que la isla vibraba con el canto de los pájaros y el murmullo de las voces humanas, un tiempo en que la abundancia era tal que uno solo podía agradecer a los dioses. Pero ese tiempo había pasado, y con él el conocimiento de los verdaderos peligros que acechaban bajo la superficie de la isla, peligros que los moai, en su silenciosa majestad, habían mantenido a raya. La sabiduría ancestral, una vez transmitida con reverencia de boca en boca, se había corrompido, se había desvirtuado. Las viejas palabras se volvieron meros sonidos, sin el poder de los ritos originales, sin la comprensión del propósito fundamental. La ignorancia, más que la espada, estaba matando a Rapa Nui, y con cada moai que caía, un fragmento de una barrera invisible se desmoronaba,
abriendo paso a algo que el silencio había mantenido a raya durante milenios. Los visitantes europeos que comenzaban a tocar sus costas solo veían un pueblo primitivo, diezmado por la guerra y la hambruna. No podían vislumbrar el verdadero terror que se cernía sobre esa isla, un terror inaudible, invisible, que se deslizaba entre las grietas de una civilización olvidada. En medio de la creciente desesperación y el caos de la Rapa Nui del siglo XVIII, emergió un linaje, los Harpua, que se presentaba como el último bastión de la antigua sabiduría, los herederos puros de la línea Ariki, aunque su poder real menguaba día a día. Liderados por Gekehau, un hombre de mirada penetrante y voz melodiosa, los Heirpua mantenían una fachada de piedad inquebrantable, aferrándose a los ritos tradicionales con un fervor que los demás ya habían abandonado. Celebraban ceremonias a la luz de la luna, recitaban cánticos olvidados y mantenían un pequeño Aju, una plataforma ceremonial, meticulosamente restaurada, mientras otros yacían en ruinas. Sin embargo, detrás de esa fachada de devoción ancestral, anidaba una ambición desmedida y un orgullo implacable. Gekehau creía firmemente que su familia era la única digna de restaurar la gloria de Rapa Nui, de devolver a los Harepua el poder que, según él, les había sido arrebatado por la ignorancia y la decadencia de las otras tribus. Su fe no era en los dioses o ancestros, sino en el control. Su ambición no era de servir a la isla, sino de dominarla, de someterla a su voluntad. Él veía el declive de Rapa Nui no como una tragedia, sino como una oportunidad, el colapso de lo viejo para dar paso a un nuevo orden bajo su égida. Gekehau, a diferencia de los otros Ariki, no solo coleccionaba moais en miniatura o restos de Au desmoronados. Él se obsesionaba con los detalles, con los matices de los grabados, con los susurros de los pocos ancianos que aún recordaban fragmentos de las grandes palabras de antaño. Su hermana, Kaige, más joven y astuta, compartía su visión, pero con un matiz más pragmático y cruel. Ella era la estratega, la que susurraba al oído de Gekehau las tácticas para consolidar su poder, para manipular a los jefes de las tribus vecinas, para explotar la desesperación de la gente. Utilizaban los conocimientos fragmentados de los rituales de los Moai para ganar seguidores, prometiendo prosperidad y el retorno de los tiempos de abundancia si la gente volvía a abrazar las verdaderas costumbres, es decir, las suyas. Hablaban de un gran silencio que había caído sobre la isla, no como una maldición, sino como una prueba, y ellos, los Harepua, poseían la clave para romperlo. Sin embargo, su interpretación de este gran silencio era torcida por su ambición. Creían que era un velo que ocultaba un poder inmenso, un poder que podían doblegar a su voluntad para restaurar la armonía bajo su gobierno. No comprendían que el silencio era la ausencia de vida misma, una grieta en la realidad, y que los Moai eran los tapones, no las llaves. En su fervor por el poder, los Heirpua se acercaban peligrosamente a una verdad que debió permanecer enterrada, una verdad que ni siquiera los antiguos Ariki, en su apogeo, habían osado manipular directamente. Su orgullo los cegaba, y su ambición los empujaba hacia un abismo que la humanidad no estaba destinada a comprender. La verdadera caída de Rapa Nui, más allá de la deforestación y las guerras tribales, comenzó con un descubrimiento. Gekehau, obsesionado con la sabiduría perdida, dedicó años a descifrar los petroglifos de Orongo y los últimos restos de escritura rongorongo que su familia aún conservaba. En su búsqueda de un poder que restaurara la supremacía de los Harepua, tropezó con lo que él creyó un tesoro incalculable. Guiado por vagas referencias en un antiguo manuscrito de hojas de plátano,
corroído por el tiempo y casi ilegible, Hekehau y Kaige se adentraron en un complejo de cuevas volcánicas en la zona suroeste de la isla, cerca de lo que los modernos cartógrafos llamarían Anacakenga. No buscaban huesos de ancestros, ni oro, sino conocimiento. En las profundidades de la cueva, oculta tras una cortina de basalto y raíces centenarias, encontraron una cámara sellada, una maravilla de ingeniería precolapso que nadie había violado en siglos. Dentro, el aire era denso y estancado. Al fondo, sobre un altar de piedra pulida, no había ídolos ni ofrendas, sino un solo objeto, una esfera de obsidiana negra, lisa y perfecta, que absorbía la luz en lugar de reflejarla. No era grande, apenas cabía en las manos de Hekehau, pero su peso era anómalo, como si contuviera una gravedad propia. Junto a ella, un pergamino de piel de murciélago, preservado de forma milagrosa, con grabados en una forma de rongorongo, más antigua, más compleja. Era un mapa, pero no de tierras, sino de algo metafísico. Era una revelación perturbadora. El texto no hablaba de dioses benevolentes ni de espíritus ancestrales. Detallaba con precisión escalofriante la existencia de la Pungaro, la vacuidad, una entidad sin forma ni sustancia que residía bajo la isla, un abismo de nulidad que se alimentaba de la conciencia, de la memoria, del mana que fluía entre los seres vivos. La Pungaro no era malvada, existía, y su hambre era el silencio. Explicaba que los Moai no eran meros ídolos, sino complejos dispositivos acústicos, resonadores masivos de basalto, diseñados para generar una frecuencia subliminal específica que mantenía a la vacuidad en un estado de sopor. Los ojos de coral y obsidiana, las pupilas que tanto fascinaban a los extranjeros, no eran decorativos, eran los puntos focales de esta supresión. Los ajus, las plataformas, no eran tumbas, sino los resonadores que amplificaban la energía. Cuando los ritos de mantenimiento de los Moai fueron abandonados, cuando las cabezas cayeron y las voces se apagaron, la Pungaro comenzó a despertar, su hambre cada vez más voraz, manifestándose como el lento vaciamiento de la mente de la gente, la pérdida de la memoria, la apatía y, finalmente, la demencia y la muerte. Hekehau y Kaige no sintieron terror, sintieron una emoción helada y calculadora. Comprendieron que los Moai eran jaulas y que ellos tenían la llave. Decidieron no restaurar la supresión, sino negociar con la vacuidad. Creían que podían canalizar su poder, no silenciarlo. El pacto no fue un juramento con una entidad, sino una arrogante decisión humana. Utilizando la esfera de obsidiana, que el texto describía como un resonador de la mente, Hekehau intentó una comunión. Los susurros que llenaron su mente no eran palabras, sino conceptos, una ola de información incomprensible que casi lo quiebra. Pero encontró un punto débil, una grieta en la esencia de la vacuidad. Se alimentaba de la plenitud. Ergo, la vacuidad podía ser saciada, con fragmentos de conciencia, sin devorarla por completo, si se hacía de forma controlada. Si él les ofrecía lo suficiente, la Pungaro podría concederle conocimiento y poder. Fue el pacto más peligroso y sutil que jamás se haya concebido, la arrogancia humana tratando de controlar la entropía misma. Se habían abierto las compuertas, y el silencio no tardaría en reclamar su tributo. El pacto de los Heirpua no trajo la gloria que Hekehau anhelaba, sino una escalada del horror que se deslizó por Rapa Nui como una niebla asfixiante. Al principio, los efectos fueron sutiles, casi imperceptibles. Los miembros de las tribus rivales, y luego aquellos que se oponían a la creciente influencia de los Haarpua, comenzaron a sufrir de una extraña aflicción. No era una enfermedad del cuerpo, sino de la mente.
Los pescadores olvidaban cómo anudar sus redes, las mujeres olvidaban las canciones de cuna de sus hijos, los guerreros perdían el filo de su memoria y sus habilidades. Se les llamaba los vacíos, los mahaki o tehinengaro, los enfermos de la mente. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la vida, se volvían opacos, distantes, como los de los moai caídos. Se sentaban en silencio, inmóviles, sus mentes despojadas de pensamientos, de recuerdos, de emociones. La vacuidad no los mataba, los vaciaba. Gekehau y Kaige observaban, una mezcla de horror y fascinación en sus rostros. Utilizaban la esfera de obsidiana en rituales secretos, canalizando la esencia de los disidentes, la conciencia de los mahaki, hacia la pungaro. Creían que al alimentar a la entidad con pequeñas porciones, podrían controlarla, domesticarla, pero la vacuidad era un abismo, y su hambre insaciable. Lo que Kaige había interpretado como pequeñas porciones era, para la entidad, apenas un aperitivo que solo avivaba su apetito. Pronto, los vacíos ya no eran solo los enemigos de los Heirpua. Las desapariciones sistemáticas comenzaron a afectar a personas al azar. Un niño que jugaba en la playa, una anciana tejedora, un joven cazador. Sus cuerpos no se encontraban, o se encontraban vacíos, su mirada perdida en la nada. La isla entera comenzó a sufrir una especie de niebla mental. Las conversaciones se volvían lentas, fragmentadas. La risa escaseaba. El canto de los pájaros parecía amortiguado. Un silencio profundo e inquietante comenzó a instalarse en el paisaje, no solo audible, sino también perceptible en la falta de vitalidad, en la ausencia de la chispa en los ojos de la gente. Los susurros ominosos se propagaban. La isla se está tragando nuestros pensamientos. Los viejos dioses están enojados porque hemos olvidado el canto del silencio. La gente atribuía el horror a las maldiciones, a los espíritus malvados, a la ira de los ancestros. Nadie, excepto los Haarepua, conocía la verdadera y fría razón. El terror se acentuó con fenómenos inexplicables. Los sueños se volvieron vívidos y aterradores, llenos de un eco incesante de voces que se desvanecían, como si la mente intentara retener fragmentos de conciencia robada. A veces, al amanecer, se encontraban personas deambulando sin rumbo, murmurando incoherencias, con la piel pálida y los ojos inyectados en sangre, como si hubieran librado una batalla mental durante la noche. El aire mismo parecía vibrar con una quietud antinatural, un silencio blanco que envolvía cada rincón de la isla. Las aves marinas, antes ruidosas y abundantes, comenzaron a migrar, o simplemente dejaban de emitir sonidos, volando en círculos silenciosos sobre las cabezas de los isleños, como presagiando el fin de la mente misma. Los Heirpua, mientras tanto, se volvían más arrogantes, más aislados. Gekehau, convencido de que la vacuidad le concedía visiones del futuro y de los secretos de la creación a cambio de las mentes que le ofrecía, se encerró en sí mismo, sus ojos ahora con un brillo febril. Kaige, más pragmática, sentía un frío temor crecer en su pecho. Los regalos de la pungaro venían con un precio cada vez más alto, y la isla, su pueblo, se estaba convirtiendo en un cascarón vacío para pagar una ambición desmedida. La verdadera catástrofe no era la muerte, sino la no existencia, el borrado de todo lo que hacía a un ser humano. En este panorama de locura silenciosa, llegó a la isla en 1786 el naturalista y etnógrafo español, Dr. Elías Benavides, a bordo de una de las últimas expediciones de exploración botánica que rozaban los confines del Pacífico. Benavides, un hombre de ciencia ilustrado, de mente aguda y corazón sensible, había llegado a Rapa Nui con la esperanza de documentar una cultura próspera
antes de que la influencia europea la alterara. Encontró, en cambio, una sociedad en ruinas, una sombra de lo que las descripciones anteriores habían prometido. La visión de los Moai caídos y la gente deambulando con miradas vacías lo golpeó de inmediato. No eran los salvajes que la mayoría de los europeos esperaban. Eran fantasmas vivientes. Su racionalidad no podía conciliar la devastación que veía con las explicaciones simplistas de guerra tribal o enfermedad. Benavides era un observador meticuloso. Comenzó su investigación con la paciencia de un erudito y la curiosidad de un detective. Entrevistó a los pocos ancianos lúcidos que aún quedaban, aunque sus testimonios eran fragmentados y llenos de supersticiones. Registró sus historias de Mahaki o Tejinengaro, la extraña enfermedad mental y las desapariciones silenciosas. Anotó la apatía generalizada, el cese de los cánticos, la falta de risa entre los niños. Observó la obsesión de los Heirpua con sus rituales, la forma en que Gekehau se había vuelto hermético y su hermana Kaige, más pálida y con los ojos siempre alerta. Benavides se centró en los Moai. Los marineros y los primeros exploradores los veían como ídolos rudimentarios, pero Elías notó anomalías. Su diseño acústico, la precisión de su ubicación, la orientación de sus cuencas oculares. Pasó semanas dibujando los aus, notando la extraña resonancia de las plataformas cuando golpeaba el suelo con un pie. Buscó en los restos de las viviendas antiguas, en los montículos de basura, algún indicio. Sus esfuerzos lo llevaron a un pozo de almacenamiento sellado, un lugar que los locales evitaban por considerarlo maldito. Dentro, entre restos de utensilios y huesos, encontró tablillas de rongorongo grabadas en una roca volcánica lisa. No eran las típicas tablillas, sino una secuencia. Parecían diagramas acústicos, patrones de ondas sonoras que se entrelazaban con símbolos que aludían a la mente y al vacío. Tardó meses, ayudado por un joven Rapanui de mente aguda que aún no había sucumbido del todo a la aflicción, en descifrar los fragmentos. La verdad, cuando se reveló, fue una bofetada helada para su mente científica. El rongorongo no era un canto a los dioses, sino un manual de contención. Los Moai eran barreras. Los símbolos representaban la Pungaro, la entidad del vacío, una nada consciente que habitaba bajo la isla, un depredador de la mente. Se alimentaba del pensamiento, del recuerdo, de la propia esencia de la conciencia. Los Moai, con sus cuencas oculares de coral, eran los emisores de una frecuencia del silencio, una vibración que amortiguaba la actividad de la entidad, manteniéndola en un letargo forzado. Las plataformas Ajú amplificaban esta frecuencia. Los ojos no eran decorativos, eran los puntos focales de la supresión. La civilización Rapanui no había colapsado solo por el ecocidio o las guerras. Había colapsado porque los rituales de mantenimiento de los Moai habían sido abandonados. Sus voces se habían apagado, las estatuas habían caído. La Pungaro había comenzado a despertar, lenta pero inexorablemente, vaciando las mentes de los isleños, provocando una apatía que llevó al olvido de los ritos, alimentando un ciclo de desesperación y vacío. Benavides también descubrió la implicación de los Jarepua. Los fragmentos del rongorongo revelaban su orgullo y su error. En su intento de recuperar el poder, habían encontrado las últimas claves de la Pungaro. No la habían sellado de nuevo. En su arrogancia, habían intentado controlarla, de alimentarla con mentes ajenas, creyendo que podían forjar una alianza con el vacío para obtener conocimiento y supremacía. La esfera de obsidiana que Gekehau poseía no era un amuleto, era un resonador psíquico, una herramienta para abrir un canal directo con la entidad. Elías Benavides comprendió la terrible verdad. No era una enfermedad, ni una maldición.
Era un depredador que ya no estaba dormido. Y el silencio no era la ausencia de sonido, era el sonido de la ausencia, el vacío creciendo, reclamando cada rincón de la conciencia en Rapa Nui. Su mente racional se tambaleó, pero su resolución se endureció. Debía detenerlos, no solo por la gente de Rapa Nui, sino por la humanidad misma. La vacuidad no se conformaría con una sola isla. Elías Benavides, armado con la terrible verdad, siguió los rumores y sus propios descubrimientos hasta el ajú de los Jarepúa, una plataforma más pequeña que las otras, pero mantenida con un fanatismo inquietante. Era una noche sin luna, el cielo tan negro como la obsidiana que Jeque Jau empuñaba. El viento arrastraba susurros, no de voces, sino de mentes vaciándose. Al llegar, se encontró con una escena de pesadilla. Los Jarepúa no estaban realizando un ritual de adoración, sino de sacrificio, no de sangre, sino de conciencia. Jeque Jau, su rostro demacrado pero con una fiebre maníaca en los ojos, sostenía la esfera de obsidiana sobre la cabeza de una docena de cautivos maniatados. Eran isleños comunes, pescadores y agricultores, sus miradas ya veladas por el vacío. A su lado, Kaige leía un cántico de un pergamino ancestral, su voz monótona y gélida. No eran palabras de poder, sino de conexión, abriendo un canal para que la Pungaro se alimentara. La esfera de obsidiana pulsaba con una luz interna opaca, absorbiendo la vitalidad mental de los cautivos. Sus cuerpos se convulsionaban levemente, y de sus bocas escapaban suspiros inaudibles, como el último aliento de un pensamiento. Elías irrumpió, gritando, su voz ronca por el miedo y la indignación. ¡Deténganse! Están condenando a la isla. Están alimentando a lo que los Moai debían contener. Jeque Jau se volvió, su mirada fija y distante. Ignorante, tú no entiendes el gran silencio. Nosotros somos los elegidos, los que forjarán un nuevo orden a través del vacío. El conocimiento de la Pungaro es el poder de los dioses. En ese momento, la esfera de obsidiana, sobrecargada, dejó de pulsar y emitió un zumbido agudo, insoportable para la mente, no para el oído. Era el sonido de la conciencia desgarrándose. Los cautivos no solo quedaron vacíos, sus cuerpos se contrajeron en posturas antinaturales, sus cerebros fritos por la sobrecarga psíquica. Sus miradas se clavaron en el infinito, sus bocas abiertas en un grito sin sonido. Pero el horror no se detuvo ahí. El zumbido se amplificó, se extendió más allá del ajú, cubriendo la isla entera. No era un sonido, sino una supresión activa de la percepción. Las mentes de los presentes, incluso la de Benavides y los Jarepúa, empezaron a colapsar. La vacuidad, despertada de su letargo por el ritual descontrolado, no solo se alimentaba, sino que se manifestaba. El aire se volvió denso, pesado, como si la misma realidad se estuviera disolviendo. El cielo pareció acercarse y las estrellas parpadearon, como si fueran los últimos pensamientos de una mente moribunda. De los Moai derribados cercanos al ajú, de las grietas en el suelo, emanó un frío antinatural, una presión inmensa. Benavides cayó de rodillas, sintiendo cómo sus propios pensamientos se le escapaban, como si fueran arena entre los dedos. Podía oír, no con los oídos, sino con la mente, el aullido silencioso de la vacuidad, un vacío que prometía la aniquilación de la existencia. Vio a Jeque Jau y Kaige, sus rostros distorsionados por un terror que sobrepasaba la comprensión, sus cuerpos aún rígidos en su pose ritual. Ellos habían desatado lo que creyeron poder controlar, y ahora estaban siendo devorados por ello. La confrontación terminó no con espadas, sino con la pérdida de la razón. Elías, en un último acto desesperado, levantó una roca y golpeó la esfera de obsidiana. La esfera se rompió,
liberando una ráfaga final de nulidad. El zumbido cesó abruptamente, pero el daño ya estaba hecho. La vacuidad, al ser perturbada de esa manera, se había manifestado por completo. La isla entera pareció exhalar un último suspiro mental. Los pocos isleños que quedaban, los que no habían sido vaciados, cayeron en un estupor catatónico. Sus ojos seguían abiertos, pero su conciencia se había ido. Rapa Nui se convirtió en una isla de fantasmas, sus mentes perdidas en el vacío que ellos mismos, o sus ancestros, habían despertado. El silencio lo cubrió todo, un silencio no de paz, sino de aniquilación. Cuando las primeras expediciones europeas más sustanciales llegaron a Rapa Nui en las décadas siguientes, encontraron una isla diezmada. Los reportes de los navegantes holandeses, franceses y británicos pintaron un cuadro desolador. Una población escasa, apática, a menudo en estado catatónico, vagando entre los moai caídos. Los pocos nativos que pudieron comunicarse balbuceaban historias incoherentes de espíritus que robaban la mente y de un gran silencio que había devorado a sus hermanos. Para la mentalidad occidental de la época, tales relatos eran meras supersticiones de salvajes. La realidad de la isla fue convenientemente moldeada para encajar en narrativas comprensibles. Las poderosas estructuras de la época, particularmente las naciones imperiales con intereses en el Pacífico, y las incipientes instituciones científicas, no podían aceptar una verdad tan inconcebible. Se buscó una explicación racional, una que no desafiara los límites del conocimiento establecido. La versión oficial que se propagó fue una combinación de hechos a medias y convenientes omisiones. Se culpó a las guerras intertribales por los moai derribados y la escasez de recursos, afirmando que los isleños habían destruido su propio entorno en su salvajismo. Las epidemias, traídas por los barcos extranjeros, se citaron como la causa de la drástica reducción de la población y su estado letárgico. Se habló de hambruna y agotamiento de la tierra. El informe del doctor Elías Benavides, que detallaba la vacuidad y los supresores acústicos, fue clasificado como el delirio de un hombre que había sucumbido a la soledad de la isla. Sus meticulosos dibujos de los diagramas de Rongorongo y sus anotaciones sobre la esfera de obsidiana fueron archivados como curiosidades etnográficas, meras interpretaciones de mitos primitivos. La esfera, aunque encontrada y su extraña densidad notada, fue descartada como un artefacto ceremonial de valor desconocido, eventualmente perdida en algún almacén polvoriento de un museo europeo. La evidencia del horror cósmico fue enterrada bajo una montaña de prosaica explicación. La isla fue declarada un estudio de caso sobre el colapso de la civilización debido a la sobreexplotación de recursos y la violencia interna. Los moai se convirtieron en simples ídolos, su verdadero propósito despojado de toda trascendencia y terror. Los gritos silenciosos de las mentes vaciadas fueron ignorados por la historia, sus susurros ahogados por el pragmatismo occidental. Los pocos sobrevivientes de la catástrofe que Benavides presenció fueron internados o simplemente ignorados, sus palabras clasificadas como la cháchara de locos. A lo largo de los siglos, Rapa Nui se convirtió en un símbolo de la fragilidad ecológica, una advertencia contra la deforestación y la guerra sin fin. La verdad sobre la Pungaro y su hambre de conciencia fue relegada al reino de la leyenda susurrada, una leyenda que solo unos pocos, aquellos con una conexión inexplicable con la isla o que tropezaron con fragmentos de los archivos clasificados de Benavides, llegaron a sospechar. El encubrimiento fue exitoso. El mundo se consoló con una explicación racional, y la vacuidad, ahora parcialmente satisfecha por el festín,
se retiró a las profundidades de la isla, durmiendo, pero nunca desapareciendo por completo. La paz que se instaló en Rapa Nui no era una bendición, sino la calma que precede a la siguiente tormenta, la respiración contenida de un horror ancestral esperando su próxima oportunidad. El silencio había ganado la primera batalla, pero no la guerra. El silencio de Rapa Nui no era una reliquia del pasado, sino una condición latente, un depredador dormido bajo el manto de la Tierra. Volvamos al 2023, a la estación geológica Care Care, donde la doctora Elena Ríos y su equipo seguían perforando en la anomalía del silencio absoluto. La perforación, que ya había superado los 4 kilómetros, no solo no había atravesado la zona, sino que sus instrumentos indicaban que la burbuja de nulidad se expandía ahora a un ritmo alarmante, afectando no solo las lecturas geológicas, sino también, sutilmente, la psique de la tripulación. Los científicos y técnicos comenzaron a quejarse de dolores de cabeza inexplicables, lapsos de memoria y una creciente apatía. Las conversaciones se volvían erráticas y el aire en la estación se sentía pesado, desprovisto de la energía habitual. No se lo atribuían a nada paranormal. Era el cansancio, la presión de la misión, la claustrofobia de un entorno tan cerrado. Pero Elena, recordando viejas leyendas Rapa Nui que había escuchado de su abuela chilena, una mujer de ascendencia Rapa Nui, sintió un escalofrío de reconocimiento. La niebla de la mente, el Mahaki o Tejinengaro. Esas historias susurradas en la oscuridad de su infancia ahora parecían terriblemente reales. Una noche, mientras revisaba los informes de perforación en su oficina, Elena encontró un viejo diario, cuidadosamente encuadernado en cuero, guardado en un cajón olvidado de la base. No era parte del equipo de su predecesor. Las primeras páginas estaban en español antiguo, con una caligrafía meticulosa. Al principio, pensó que era el diario de algún explorador del siglo XIX, pero luego las fechas y los nombres le golpearon. Era el diario del doctor, Elías Benavides. Allí, con una lucidez escalofriante, Benavides describía la vacuidad, la pungaro, los moai como supresores y el trágico error de los Harpua. Elena leyó sobre la esfera de obsidiana, sobre cómo Benavides la había destrozado en el clímax de la catástrofe. Pero el giro final, el que le heló la sangre, estaba en las últimas páginas, escritas con una mano temblorosa, casi ilegible. Benavides había entendido que no podía destruir la entidad, solo perturbarla. Había contenido la manifestación más inmediata, pero la vacuidad, el silencio, simplemente se había retirado a un estado más profundo de latencia, un sueño que esperaba ser agitado de nuevo. Las últimas líneas eran una advertencia desoladora. No se puede destruir la ausencia, solo contenerla. Si el velo se rompe de nuevo, si la tierra es perturbada donde la nada reside, el silencio volverá. Y esta vez no solo buscará la mente de una isla, sino de un mundo. Justo entonces, una alarma estridente sonó en la estación. Los monitores parpadearon en rojo. La zona de silencio absoluto ya no se expandía lentamente. Estaba pulsando, irradiando hacia la superficie. La presión atmosférica en el laboratorio se desplomó. Los instrumentos enloquecieron. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo la estación en una oscuridad opresiva. Los gritos de sus colegas, al principio de alarma, se convirtieron en jadeos ahogados. Luego, solo hubo silencio. No el silencio de la ausencia de ruido, sino un silencio activo, abrasador, que no absorbía el sonido, sino el pensamiento. Elena sintió cómo sus propios recuerdos, sus ideas, su identidad, comenzaban a desvanecerse,
como si una mano helada estuviera borrando su ser. Cayó de rodillas, el diario de Benavides apretado contra su pecho. La última imagen en su mente fue la de las lecturas del geófono, parpadeando un mensaje final antes de apagarse. Propagación de nulidad psíquica, 98% a nivel global. El taladro había perforado demasiado profundo. La humanidad había reabierto la jaula del silencio, y esta vez el vacío no solo se había despertado, se había liberado. La última cosa que Elena percibió antes de su propia mente se disolviera fue un eco distante, no de sonido, sino de una nada hambrienta que se expandía, no solo en la isla, sino a través de los cables submarinos, las ondas de radio, las redes globales, buscando cada mente, cada conciencia, para consumir. El ciclo había comenzado de nuevo, esta vez a escala planetaria, y así, exploradores de lo oculto, concluye nuestra travesía por los sombríos secretos de Rapa Nui. Hemos desenterrado una verdad que la historia oficial se empeñó en sepultar, una verdad que nos obliga a cuestionar la fragilidad de nuestra propia existencia. Los Moai, esos silenciosos guardianes de piedra, no eran meros ídolos, sino centinelas contra un horror incomprensible, una entidad que se alimenta del aliento mismo de la conciencia, y su caída, provocada por el orgullo y la ignorancia, desató un silencio que no era ausencia de sonido, sino de pensamiento, de vida, de ser. La historia de Rapa Nui es un eco de advertencia. ¿Cuántas otras civilizaciones antiguas levantaron sus monumentos, sus templos, sus ciudades, no para adorar, sino para contener? ¿Cuántos velos de normalidad nos separan de horrores que nuestros ancestros lograron, con inmenso sacrificio, mantener a raya? Y lo más escalofriante de todo, ¿qué pasa cuando esos velos, por la curiosidad científica o la ambición desenfrenada, son rasgados? La zona de silencio absoluto que la doctora Elena Ríos descubrió no era solo una anomalía geológica, era el gemido del vacío despertando, la respiración gélida de una entidad que nunca duerme del todo. Y si las últimas lecturas de Elena eran correctas, ese silencio no se ha quedado en Rapa Nui. ¿Lo sienten? ¿Esa sutil quietud en el fondo de su mente? ¿Esa fugaz pérdida de un pensamiento, un recuerdo, una idea? Podría ser solo el cansancio, o podría ser el eco de la Pungaro, extendiendo sus invisibles zarcillos a través del vasto océano de la conciencia humana. Quizás el mayor horror no sea el que grita, sino el que silencia, el que te arrebata no la vida, sino la mente que la percibe. Si esta historia les ha robado el sueño, si les ha hecho cuestionar la estabilidad de su propia realidad, los invito a dejar un me gusta a este video. Su apoyo nos permite seguir desenterrando estas verdades incómodas. Si aún no forman parte de nuestra comunidad de buscadores de lo prohibido, consideren suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras inmersiones en lo desconocido. Y por supuesto, dejen un comentario. ¿Qué creen que pasó con el silencio? ¿Ya está aquí? ¿O siempre estuvo? Sus teorías son la chispa que ilumina la oscuridad. Recuerden, exploradores, el universo es vasto y está lleno de maravillas y de horrores inefables. A veces, la mayor sabiduría reside en el conocimiento de lo que debe permanecer sellado. Hasta la próxima vez, que sus mentes permanezcan intactas y sus recuerdos vibrantes. El silencio espera.